¿Y se ve bien? Sí. Bien. Sí. Bueno, como decía Ramiro, es un poco difícil. La verdad es que yo intenté acortar un poco la parte, la primera inicial de Falot, porque es un poco más claro. Todos hemos tenido un paciente cianótico que le ponemos prostaglandina y esperamos que venga el cirujano, básicamente el Falot, ¿cierto? Y ahí se resuelve por ahí la responsabilidad más importante simplificando, por supuesto, ¿no? Pero del terapista, del neonatólogo, inclusive del pediatra, con las salvedades del caso. En el caso de la transposición, el mecanismo no es el hipoflujo pulmonar, principalmente, como van a ver, sino como charlamos, la mala mezcla de sangre. Y esto hace que el manejo sea mucho más difícil y realmente tenga múltiples variables, por lo cual, téngame paciencia, voy a tratar de ir rápido, pero que se entienda. Primer concepto a charlar es que nuestros niños, tenemos que decir, ¿tiene transposición de grandes vasos o en realidad lo que tiene son vasos traspuestos? Y parece lo mismo, pero no lo es, y esto es porque en realidad nosotros podemos tener vasos traspuestos y estamos hablando de un bebé que tiene vasos traspuestos y lo hablamos así y no queda muy claro, es algo semántico, por eso es importante separarlo. Los vasos traspuestos pueden estar dados en la transposición de grandes vasos, donde tiene de aorta traspuesta, en la transposición congénitamente corregida de grandes vasos, que es la LTGA, donde lo que se invierte son los ventrículos y tiene una doble discordancia. Por ejemplo, también en la doble entrada ventricular izquierda con transposición, donde la posición más común es la de aorta anterior, o que tenga una atresia tricúspide con transposición, por ejemplo, la atresia tricúspide 2C, que es característicamente cursa con coartación de aorta. Y el otro caso, que es el diagnóstico diferencial de una transposición con CIB y EP, el doble salida de ventrículo derecho con CIB y transposición o corazón de Tausig-Wing. Esto no es el caso que vamos a tratar ahora, todas estas solamente las nombro para no confundir, y lo que nos vamos a dedicar es a la transposición de grandes vasos. Y esto es porque en esta patología lo que tenemos es una conexión aurículo-ventricular concordante. Esto es, la aurícula derecha se conecta con el ventrículo derecho y la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. Y lo que tenemos es discordancia ventrículo-arterial, o sea, el ventrículo anatómicamente derecho se conecta con la aorta y el ventrículo anatómicamente izquierdo se conecta con la arteria pulmonar. Por otro lado, el otro criterio que cumple es que el cono, que habitualmente lo tenemos todos normalmente, que es el cono de infundíbulos, es subpulmonar, en este caso es subaórtico, porque la aorta es la que está saliendo del ventrículo derecho. Y en vez de tener continuidad mitroaórtica como en el corazón normal, como está la pulmonar del lado izquierdo, tiene continuidad mitropulmonar. La posición más común en la transposición simple de grandes vasos es la de aorta anterior, o sea, la aorta está adelante y a la derecha de la arteria pulmonar, pero puede ser directamente que esté arriba de la arteria pulmonar, bien anterior, o también puede llegar a darse lado a lado, o se puede llegar a dar inclusive en L aorta anterior, que es más raro, más a la izquierda, o más raro todavía que esté en posición posterior. Lo más común de todo es la de aorta anterior. Este es un video que realmente tomamos de la gente de Cincinnati, que está muy bueno, se los pongo para que lo vean. La idea es que la sangre que entra al ventrículo derecho sale por la arteria aorta, es sangre que no tiene oxígeno y que sin tener oxígeno vuelve a irrigar al territorio sistémico. Y por el otro lado, la sangre que entra en la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y de ahí sale la sangre que está oxigenada hacia la arteria pulmonar, formando lo que llamamos circulación en paralelo, donde la sangre no se mezcla y no cumple una función. ¿Cuáles son las lesiones asociadas de la tetralogía de Fallot? Nosotros, de acuerdo a lo que tenga, podemos hablar de una transposición de grandes vasos simple, cuando no tiene patología o tiene una CIB muy pequeña que no cumple una función hemodinámica. Puede ser una transposición con CIB, una transposición con CB y obstrucción pulmonar, estenosis pulmonar, o más raramente una transposición con hipoplasia del ventrículo derecho. La incidencia en general de la patología es de 20 a 30 casos cada 100.000 habitantes, y esto en el materno aproximadamente tenemos 4.500 recién nacidos, así, o sea, tendríamos que calcular que es un 0,9 a 1,3, 1 a 2 chicos por año del hospital deberían tener transposición, más el área que nos deriva pacientes, tal vez 2 pacientes por año podríamos llegar a ver con transposición. Es más común en hombres que en mujeres, es alrededor del 5 al 7% de las cardiopatías congénitas. La cardiopatía congénita más frecuente de recién nacido
no la más frecuente de la infancia, eso puede ser una pregunta de examen, y en realidad hay que tener en cuenta que se puede dar en bebés con alto peso para la edad gestacional, sobre todo en hijos de madre diabética. Las malformaciones extracardíacas son infrecuentes, solamente un 9%. La fisiología, para hablar de la fisiología de la transposición, hablamos que la saturación, esto ahí voy a empezar a ir un poquito más despacio, la saturación arterial de oxígeno, la arteria pulmonar es mayor que la saturación arterial de oxígeno en la aorta, y esta es la única situación en cardiopatía que tenemos este hallazgo, digamos. Por otro lado, el flujo, como vimos en el video, se da en paralelo, y todo esto, la fisiología depende puntualmente de cómo mezcla, y habitualmente suele tener una mala mezcla, lo que condiciona la hipoxia y la cianosis extrema. La presentación clínica va a depender, como decía recién, de las características de lo que le pueda llegar a dar mezcla, que son el foramen oval y el ductus, y de las lesiones asociadas como CIB y obstrucción pulmonar. Entonces, si tengo una transposición simple, el bebé va a presentarse con cianosis severa e hipoxia, dependiendo del foramen y el ductus. Si tiene CIB, va a presentarse con insuficiencia cardíaca precoz e insaturación. Y si tiene CIB y obstrucción pulmonar, va a presentarse similar a un Fallot con hipoflujo y cianosis. Vamos a ir caso a caso. Primero vamos a charlar un poco de la transposición simple. En este caso, lo que tengo es la mezcla es a nivel del foramen oval y el flujo pulmonar efectivo es del 20%. Este es el concepto más importante de transposición. Cuando uno piensa en saturación, habitualmente, en cardiopatías cianóticas, piensa en flujo pulmonar. En este caso no podemos hablar de flujo pulmonar, porque en realidad no me importa cuánta sangre va al pulmón, lo que me importa es cuánta sangre que no tiene oxígeno llega al pulmón a oxigenarse. Y eso sería el flujo pulmonar efectivo. O sea, lo que me interesa es la sangre que viene de este lado, se cruza y hace este camino. ¿De acuerdo? Por otro lado, para que esto se dé, lo que nosotros necesitamos es tener un ductus también abierto, y esto, si yo tengo un foramen oval amplio con un ductus abierto en un recién nacido que tiene todavía resistencias pulmonares altas, genial, me ayuda a mezclar. Pero si no se dan esas condiciones, a veces puede no ayudar o inclusive empeorar. O sea, el ductus no es un buen lugar de mezcla. Si bien nosotros usamos prostaglandinas, hay que tener en cuenta que las prostaglandinas van a funcionar o no, no dependiendo solamente del tamaño del ductus, sino de cómo están las resistencias pulmonares y principalmente cómo está el foramen oval, cuál es la característica anatómica y funcional del foramen oval. Por eso, bueno, con respecto a la clínica de esta patología, nosotros tenemos que, como dijimos, se da en un recién nacido que nace, tiene alto peso, se lo ve gordito y feliz, se pone rápidamente cianótico y tiene una taquipnea progresiva, no tiene un gran esfuerzo ventilatorio, la verdad es que no es un paciente meconial que rápidamente uno lo tiene que ventilar, sí lo es que estaba rosado, se pone más cianótico y más polipneico, más taquipneico, pero sin un gran esfuerzo. Posteriormente, si uno hace un examen físico, se encuentra que tiene un precordio bien hiperdinámico, activo, puede tener un Dressler positivo, que es el latido que uno en recién nacido toma con el pulgar sobre el esternón o en el hueco epigástrico, y cuando lo vas a ocultar, lo que escuchamos es un segundo ruido fuerte, que no es de hipertensión pulmonar, pero se le parece y es debido a la aorta bien anterior. Los pulsos son fácilmente palpables, no es un paciente que parezca séptico, o sí una sepsis en fase caliente, pero no parece una de las cardiopatías con obstructivas izquierdas, por ejemplo, que tiene pulsos débiles. Esta es una radiografía de tórax. Con esto lo que quiero mostrar es que tiene una forma rara, medio globosa si se quiere, medio ovoide, pero lo más característico es el pedículo angosto, que es la parte superior, que está dada en realidad, esta parte angosta, puede ser por cierta hipoplasia tímica, pero sobre todo por la relación de los vasos, donde está la arteria aorta y la pulmonar superpuestas y achica el pedículo superior. De todas maneras pueden no ser tan representativas, y lo que sí sucede muchas veces es que después de las primeras 48 horas, recién en ese momento la placa se vuelve más clara, con algo de dilatación del ventrículo izquierdo y con mayor flujo pulmonar. El electrocardiograma es normal en las primeras 48 horas y no nos ayuda, y la presión de oxígeno es de entre 25 y 35, uno le pone oxígeno al 100%, a veces hasta ventilado al paciente, y no logra subir de 40. Realmente el paciente no tiene una patología pulmonar.
si lo que vemos es que con el oxígeno al 100% puede llegar a subir 5 puntos a 8 puntos, pero no más que eso. Entonces, ¿qué pasa con las prostaglandinas? ¿Abren el ducto? Sí, claramente abren el ducto, eso lo sabemos, pero en realidad, ¿mejora la saturación o no la mejora? Esto va a depender, como dije recién, del foramen oval y sus características, y a su vez de las resistencias pulmonares. Si la resistencia está elevada y el aumento en la saturación va a ser escaso, pero va a ser útil. ¿Y cómo se va a dar? Al principio cuando el bebé nace, la resistencia todavía es tan alta, si el ductus está grande, le pongo prostaglandinas, persiste grande, esto me ayuda a un shunt bidireccional que me ayuda, en cierta forma, con una ligera mezcla. De todas maneras, si las resistencias bajan, lo que hace el cortocircuito es aumenta de izquierda a derecha y aumenta el retorno venoso en la aurícula izquierda. Esto lo que hace, si el foramen oval tiene una lámina que es un poquito redundante, puede llegar a aumentar la presión en la aurícula izquierda, empujar el foramen hacia la derecha y cerrar el foramen oval. Y en ese caso hace edema de pulmón y no mejora la saturación. Tener en cuenta que el lecho vascular pulmonar del paciente con transposición no responde al pH y al cambio de la PO2 arterial. O sea, nosotros estamos acostumbrados muchas veces para hablar de cómo cerclar o no, o cuando hay que darle mayor flujo pulmonar a un paciente que sufre de las resistencias pulmonares, que decimos póngale FiO2 al 1% cuando queremos vasodilatar al pulmón, previo a ponerle el óxido nítrico, y en este caso, la sangre que llega al pulmón llega oxigenada al 100%, o sea, por más que yo le ponga una FiO de 1, eso no le va a ayudar a vasodilatar el pulmón, porque el problema está en la mezcla y no en el tipo de sangre que le llega al pulmón. ¿Cuál es el caso ideal? El caso ideal es una TGA, o sea, una transposición de grandes vasos con una CIA amplia o un foramen oval amplio que no restrinja su mezcla. Entonces el paciente puede mezclar adecuadamente a nivel auricular y tiene el flujo pulmonar efectivo adecuado. Con eso vamos a tener una saturación que va a ser de 83 o arriba de 85, el paciente extubado sin tener acidemia con una PO2 rondando los 40 o 42 milímetros de mercurio, y que no tenga anomalías coronarias, sería una gran cosa. La verdad es que la asociación con anomalías coronarias es frecuente. Que no tenga obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo no es tan frecuente este caso. En transposición simple es solamente un 5%, en transposición, ya vamos a ver con 6B, puede ser un poco más amplio. Y si tuviéramos esta situación, que es muy poco probable, el paciente, lo ideal sería poder hacerle el switch arterial, que después va a hablar Carlos, alrededor del tercer día de vida, cuando ya hayan bajado un poco las resistencias y el edema de los primeros 48 horas de nacido. En este caso tenemos un bebé que no necesitamos hacerle prostaglandinas, no le necesitamos hacer rushing y no hay necesidad de traslado y operarlo. Ese es el paciente que todo cirujano debe querer tener. Pero bueno, esta no es la situación habitual y la realidad es que lo que solemos tener es esto. La placa de la izquierda muestra un corazón que no se ve ni siquiera el tamaño, parece un corazón chico, pero con edema de pulmón marcado. Y esto es porque el foramen oval se volvió restrictivo, se volvió chiquito, es anatómicamente chico, 2 o 3 milímetros, o medimos que la presión a través de este foramen es de entre 4 y 5 milímetros, más de 1 metro de velocidad, y sobre todo si vemos que la saturación preductal empieza a caer rápidamente por debajo de 85, 80, debería ser por debajo de 80 a pesar del goteo de prostaglandinas, y el paciente estando intubado nos muestra esta placa, claramente lo que tiene es un foramen oval restrictivo. Los siguientes videos son videos ecográficos de ecografía fetal, porque realmente no tenía ecografías de transposición, pero para el funcionamiento del tabique sirve claramente. Tenemos a la izquierda, o en el centro, sería un clip de un foramen oval en un paciente normal. La aurícula derecha, el foramen se mueve dentro de la aurícula izquierda, pero se ve que se mueve y tiene movimientos en 2 tiempos. En cambio, en el clip de la derecha, pueden ver, ya es más chico, tienen que prestar mucha atención, pero se ve lo mismo, está la aurícula derecha y la aurícula izquierda, y si ustedes observan, prácticamente cuesta encontrar la aurícula izquierda, es porque el foramen está desplazado y está interno dentro de la aurícula izquierda, pero claramente no tiene ese movimiento ondulante hacia la aurícula derecha, sino que queda clavado hacia la izquierda, y eso es porque el foramen está restrictivo. Cuando nos pasa esto, lo que hay que hacer claramente no es aumentarle las prostaglandinas, sino sostenerlo con apoyo inotrópico y hacer rápidamente una septostomía auricular
de Raskin, lo que se hace es se coloca un balón entrando por cava inferior hasta la aurícula izquierda en una vena pulmonar y luego se tracciona como se hizo en ese movimiento con un movimiento brusco tratando de desgarrar el tabique interauricular y mejorando la mezcla. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo otro que hablábamos, si nos tuviéramos el paciente ideal, hicimos el Raskin, lo compensamos con inotrópicos, no lo podemos operar en nuestro hospital, hay que trasladarlo, el traslado debe ser adecuado, o sea, hay que planificar un traslado sabiendo si al lugar donde lo voy a mandar pueden hacerle el Raskin o pueden hacerle switch arterial. Si yo estoy en Azul o si yo estoy en Olavarría y el paciente nace una transposición, se le adapta, se hace diagnóstico presuntivo, se le pone prostaglandinas, tengo el cardiólogo no lo tenga, y digo, ¿dónde derivo este paciente? Si yo sospecho transposición, debería evaluar de derivarlo al lugar donde yo pueda resolverle la patología. Y eso es importante poder conversarlo antes. Por otro lado, debe ser rápido. Esto es antes del descenso de las resistencias pulmonares. Lo que puede pasar es que el bebé nazca, esté compensado y a medida que empieza a bajar la resistencia, aumenta el retorno venoso en la aurícula izquierda, desplaza la lámina del tabique y el paciente no tenía un foramen restrictivo y lo restringe. Por eso, si uno no está en un lugar donde pueda resolver de hacerle un Raskin o de resolver quirúrgicamente el paciente, el traslado no se debe demorar. Y por otro lado, obviamente tiene que ser un traslado seguro, con RM, accesos vasculares adecuados, goteo de prostaglandinas, obviamente intubado, con apoyo inotrópico. Y si bien el oxígeno suplementario no ayuda demasiado, aunque suba 5 u 8 milímetros de mercurio, realmente es importante porque en la curva de la hemoglobina, estando con 40, 35, 40 de PO2, cualquier cambio de PO2 que le podamos dar le va a ayudar. No dejar de ver de que los pacientes pueden ser alto peso y hacer hipoglucemia, hay que pasarle, constatar bien que esté la glucemia y un buen flujo de glucosa y que tenga un estado de base normal con un calcio iónico normal porque pueden ser también hipocalcémicos. Con respecto a otro caso, voy a tratar de ir un poco más. Esto fue lo más importante, me parece, de transposición simple, que es la mayoría. Ahora voy a tratar de hablar rápidamente de cómo son los otros dos casos, de transposición con CIB y transposición con CIB y EP. En este caso, solamente con CIB, lo que tenemos es que el segundo lugar de mezcla es la CIB, requiere de un foramen oval amplio. La CIB por sí misma sola no es un buen lugar de mezcla, pero claramente es mejor lugar de mezcla que el ductus. Lo que suele pasar es que al bajar las resistencias aumenta el flujo pulmonar y produce sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo, lo cual puede predisponer, esto ya en la vida uterina es de esta forma, y la reactividad de las pequeñas arteriolas del pulmón hacen que sean mucho más propensos estos bebés que un bebé con CIB aislada de hacer crisis de hipertensión pulmonar. En este caso no haría una crisis de disnea y cianosis, como la del Fallot por espasmo infundibular, sino que verdaderamente lo que hacen es una crisis de hipertensión pulmonar. Hay que ponerle óxido nítrico si llega a suceder esto en la neo. No suele requerir prostaglandinas. Lo otro que quiero aclarar con este caso es que la CIB puede ser de múltiples características, no las voy a nombrar, pero esto sí dificulta la técnica quirúrgica y el ventrículo izquierdo puede desadaptarse. Esto quiere decir, un ventrículo izquierdo que baja las resistencias tiene una poscarga más baja y por lo tanto, a medida que pasa el tiempo, tiene que hacer menos esfuerzo para bombear la sangre hacia la arteria pulmonar, y esto puede desentrenar al ventrículo izquierdo para que una vez hecho el switch, después pueda tolerar nuevamente una poscarga alta como la resistencia sistémica. Por tal motivo son pacientes que no suelen demorarse más allá de los 15 días de la cirugía, entre los 15 días y el mes. No, si uno encuentra un traspuesto con CIB que se fue a la casa y volvió a los 15, 20 días, bueno, en ese caso hay que valorar que el ventrículo derecho realmente tenga la fuerza para tolerar la poscarga que implica la resistencia sistémica. A veces no lo hace y uno requiere de hacer un cerclaje para adaptar en el tiempo a ese corazón. La clínica sería una cardiomegalia ovoide con hiperflujo pulmonar, el recién nacido con alto peso, con insuficiencia cardíaca precoz, es como una CIB, pero que da insuficiencia cardíaca alrededor de la segunda o tercera semana. Está polipneico, sí, tiene dificultad para respirar, con tiraje, con cianosis leve, sobre todo con el llanto. Y es importante, hay varias enfermeras en la neo, sobre todo en nursería, el protocolo de saturación, porque puede ser que el bebé nazca bien, y cuando bajan un poco las resistencias, el bebé llora, lo ve un poquito cianótico, y si no somos
cuidadosos en la saturación esa que está entre 90 y 94. Este bebé se va a la casa y muchas veces no lo vemos. Por eso, si uno tiene la saturación entre 90 y 94 que da dudas, requiere de consulta con el cardiólogo. El precordio es activo, tiene también un segundo fuerte por la aorta anterior, y el soplo sistólico suele ser suave y empieza con signos de insuficiencia cardíaca con galope. Los pulsos están bien. El electro nos da alguna clave, pero recién después de las primeras 48 horas, donde si bien tiene sobrecarga biventricular, puede tener ondas T negativas en V5 y V6, signo de que el ventrículo izquierdo empieza a perder un poco de sobrecarga de presión. Y esto que es lo que vemos habitualmente en el corazón sano, en precordiales derechas. Y bueno, la PO2, como dijimos, no suele ser un problema, suele estar arriba de 50. En el caso de la transposición simple, transposición con CVIP, en este caso sí, la cianosis es por hipoflujo pulmonar, pero tiene, a diferencia del Fallot, tiene un flujo preferencial que puede cumplir algún rol. Por ejemplo, si nosotros tenemos que la presión del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo se igualan por una CIB que es grande, y el grado de obstrucción o la poscarga que le da la obstrucción pulmonar es similar a la poscarga que tenga de la resistencia sistémica, van a estar completamente igualadas las presiones. Si la sangre que venga por acá sin oxígeno va a tener que elegir si ir hacia la aorta o si pasarse e ir a la pulmonar. Lo que claramente va a hacer es por un flujo preferencial, un streaming, una velocidad de flujo, va a entrar y va a hacer esto. Es más fácil que haga esto que se cruce de lado y que busque hacer esto. Ese es el flujo preferencial y es el motivo por el cual a veces una transposición con CVIP puede tener más cianosis que un Fallot. En este caso, también tener en cuenta que la transposición con CVIP, la obstrucción pulmonar puede ser por varias causas anatómicas. Podemos tener que sean membranosas, pueden tener una banda muscular, puede ser un anillo pequeño con obstrucción comisural, puede tener también cuerdas de la válvula mitral que nos dificulte, o hipertrofia del tabique interventricular, lo que produzca la obstrucción subpulmonar, y que en la cirugía el cirujano tiene que resolver, porque si no, de lo contrario, al hacer el switch quedará como obstrucción subaórtica. Bueno, técnica quirúrgica que conversábamos recién. Y en este caso las presiones son iguales en el ventrículo derecho y en el ventrículo izquierdo, por lo cual el ventrículo izquierdo no tiende a desadaptarse. Con respecto a la clínica, es, como decíamos, similar a una tetralogía Fallot. A diferencia de este, puede llegar a mostrar un segundo más fuerte por la aorta anterior, tener Dressler positivo y no tener dificultad, que eso es igual. Y en el electrocardiograma, en vez de ver un electro con sobrecarga derecha y la ausencia de SMV1, como mostré en el Fallot, va a tener sobrecarga biventricular. La presión arterial de oxígeno también es variable de acuerdo a las resistencias y si tiene abierto el ductus o no, pero el pH y el estado ácido-base suele ser normal. Y por último, para terminar, el diagnóstico diferencial de todas estas patologías, obviamente que el principal es una neumopatía de cualquiera sea de ellas del recién nacido, así que cualquier paciente que tiene una neumopatía seria y que no corrige con oxígeno, tienen que pensar en transposición. Cuando una neumopatía seria le ponen oxígeno al 100%, suele levantar entre 10 y 15 puntos la PO2, y no así las transposiciones. Dentro de lo que es transposición con CIB y EP, tenemos Fallot, ventrículo único con obstrucción pulmonar, como la atresia tricuspidea o doble entrada ventricular izquierda, un canal AB, si tiene Fallot también, o una doble salida, obviamente que sí. Con respecto a la transposición con CIB, un diagnóstico diferencial podría ser una hipoplasia del ventrículo izquierdo, atresia pulmonar con CIB colaterales con hiperflujo, de esas que son muy raras, con soplo continuo en ambos campos pulmonares, o una atresia tricuspidea 2C, que es un ventrículo único que va a hablar seguramente Lilian Cho en el último webinar, que suele cursar con coartación de aorta, el tronco arterioso, la anomalía total de retorno venoso no obstructiva, y si tengo un canal con una gran CIB o una segunda CIB, puede comportarse clínicamente más tempranamente, como en el caso de una transposición. Y para terminar, la transposición simple, tengo que hacer el diagnóstico diferencial de las patologías cianóticas, que son ductus dependientes, como el Fallot de extremo, una atresia pulmonar con CIB, atresia pulmonar con septum intacto, una atresia tricuspidea 1A, que cursa con atresia pulmonar, y dos patologías donde realmente son una emergencia, la anomalía total del retorno venoso obstructivo, que va a hablar en otro webinar la doctora Gisela López,
donde la prostaglandina está contraindicada, ella lo va a conversar después, y el Epstein severo, donde si cursa con atresia pulmonar, la prostaglandina cumple un rol, pero si cursa con una obstrucción pulmonar fisiológica, la prostaglandina